Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, que tengan un excelente jueves. Les mando un fuerte abrazo donde quiera que se encuentren. Espero que todos estén muy bien. Y antes de comenzar esta nota, los invito a suscribirse a mi canal, activen la campanita de notificaciones, presionen en todas para que ustedes sean los primeros en estar informados y de esa manera me ayudarían bastante. Y bueno, esta es la nota. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dice que se logró un acuerdo para comprar todas las medicinas a partir de hoy con la ONU. Y sin más que decir, a continuación damos inicio. Noticias del Ferres TV Internacional, las noticias en caliente. Arrancamos. Así es, mis aferrados a un México más justo. Hoy estamos a 29 de octubre del año 2020 y aquí estamos con otra nota más. Bienvenidos a su canal y bueno, acuerdos de equivalencia que tiene México con 6 países se extiende a todos los países del mundo. Esto tiene un propósito de agilizar los trámites de la importación de medicamentos. 10 empresas esperaban la venta de los medicamentos, denunció el mandatario. Y bueno amigos, tenían representantes en el gobierno que los defendían. Y bueno amigos, sin más que decir, a continuación les presento el video. Acompáñenme. Mucho trabajo, varios temas hoy, la reunión de seguridad, pero ya estamos aquí y queremos informarle al pueblo de México que ya se logró establecer el acuerdo con Naciones Unidas, con los organismos encargados de Naciones Unidas para la compra de los medicamentos. Se van a comprar todas las medicinas del sector público en el mundo, en donde se consigan medicinas de buena calidad, a buen precio y que se pueda resolver en definitiva un problema de tiempo atrás que ha afectado mucho porque no se ha contado con el abasto suficiente de medicamentos y ahora queremos que se resuelva esto, que no falten los medicamentos y que los medicamentos se puedan proporcionar en centros de salud, en unidades médicas, en hospitales, de manera gratuita para hacer realidad el derecho a la salud, el derecho del pueblo a la salud. Como ustedes saben, llegar a este punto costó muchísimo porque estaban involucrados intereses tanto de las farmacéuticas, distribuidores de medicamentos y funcionarios públicos, políticos, que hacían su agosto con la venta de medicamentos. Estamos hablando de alrededor de 100,000 millones de pesos. Hay constancia de que habían 10 empresas que acaparaban todo lo relacionado con la venta de los medicamentos. Y tenían hasta representantes al interior del gobierno que los defendían, al grado de que nos llevó muchísimo tiempo enfrentar esas resistencias al interior del mismo gobierno. Ahora ya se consigue
que no haya ninguna limitación legal, porque no era posible llevar a cabo en términos reales la compra de medicamentos en el extranjero. He comentado que para que una farmacéutica internacional de prestigio, reconocido, pudiera introducir medicamentos, necesitaba una autorización de la COFEPRIS que podía llevar hasta un año, es decir, el que se le autorizara poder comercializar ese medicamento. Eran las trabas que había para darle preferencia a ciertas distribuidoras. Entonces, ahora ya se hace una modificación a las leyes, en este caso es un decreto, para que se simplifique ese trámite y esas empresas extranjeras que producen medicinas, esos laboratorios que ya tienen registros en sus países, puedan utilizar esos registros, esas autorizaciones, y se les reconozca en México sin necesidad de trámites. Eso es lo primero. Lo otro es que ya se tiene el primer pedido de las medicinas, se va a hacer cargo la ONU, en particular la ONOPS, de la adquisición. Va a ser una licitación abierta, mundial, transparente, y se resolvió dar un anticipo a la ONU para la compra de los medicamentos. Y ya también se resolvieron los mecanismos, ya se hizo el trámite, y a partir de hoy a comprar todas las medicinas para que no falten los medicamentos. Es una muy buena noticia. Entonces vamos a que firmemos aquí el acuerdo, que el consejero jurídico Julio Scherer explique en qué consiste. Firmamos el acuerdo. Si les parece, luego podría intervenir Arturo Herrera, secretario de Hacienda, para explicarles el pago y anticipo de esta compra, y los representantes de los dos organismos de Naciones Unidas. Este año se incrementó el presupuesto para la salud pública en 40,000 millones de pesos, y que el año próximo se va también a mantener el presupuesto de este año con incremento para 9% en términos reales, y se incluye lo que va a significar el costo de la vacuna, que ya está cubierto, ya es un presupuesto comprometido. En algunos casos ya se entregaron anticipos. Decirle pues al pueblo de México que no nos va a faltar presupuesto. ¿Y por qué no nos falta presupuesto? Porque estamos ahorrando, porque no se permite la corrupción, y porque no hay lujos en el gobierno, y porque hay austeridad republicana.
Y por eso, aún con esta emergencia sanitaria, tenemos presupuesto para que el pueblo tenga las medicinas, el pueblo tenga las vacunas y se proteja al pueblo. Bien, en otro de los temas, el Partido Revolucionario Institucional propuso hace 2 días que el gobierno mexicano pagara la defensa del exsecretario de la Defensa, perdón, valga la redundancia, la defensa del exsecretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos. Me gustaría conocer su opinión. Ellos argumentan que el gobierno mexicano debería defenderlo en virtud de una hoja de servicios impecable, a decir del Partido Revolucionario Institucional. Gracias. Mire, existe la asistencia consular cuando se trata de mexicanos que son enjuiciados, detenidos en el extranjero, se les apoya, hay asistencia consular, pero no se utilizan recursos para defender a ningún presunto responsable de delitos. No se está contemplando esa posibilidad. Yo creo que se está iniciando apenas el juicio y tanto el que acusa como el acusado van a presentar pruebas y si no hay elementos de pruebas, pues tienen que dejar en libertad, en este caso al general Cienfuegos, y él también tendría la posibilidad de denunciar a quienes sin pruebas, sin fundamento, lo acusaron por los daños que le causen a sus familiares, a sus bienes y sobre todo por los daños morales que puedan ocasionarse. Entonces, hay que esperar nada más lo que se resuelva de estos asuntos, pero no se puede utilizar dinero del presupuesto para pagar la defensa de los detenidos en Estados Unidos. Por último, presidente, los gobernadores de oposición, pues si bien han mostrado una postura más flexible, pues insisten en una reunión con usted y bueno, me gustaría saber si estaría dispuesto usted al diálogo para llegar precisamente a un acuerdo en torno a este asunto del presupuesto. Sí, claro que dialogamos, siempre y cuando no haya politiquería, porque imagínense que se utilice la investidura presidencial con propósitos partidistas. Tenemos que ser respetuosos de la investidura presidencial. No es un asunto personal, es un asunto que tiene que ver con la institucionalidad. De repente plantean de que no se les está dando dinero y que están proponiendo una ruptura con la federación. No hablo de que estén planteando separar a las entidades federativas de la República, sino que hay una inconformidad. Primero, ya lo dije ayer, no se les debe nada. Y qué bueno que está aquí el secretario de Hacienda. Nada. Y me gustaría que hoy mismo
se informe a los estados donde los gobernadores están planteando que no les alcanza el dinero, que se dé a conocer cuánto se les ha transferido este año al gobierno de Jalisco, al gobierno de Chihuahua, a cada uno de los gobiernos. ¿Cuánto se les ha entregado? Además, tengo la cifra global aquí. de una vez, porque así el pueblo sabe. Hacer dos aclaraciones. En su total, con lo que hay dos mecanismos: el mecanismo directo de las participaciones federales, que viene de lo que se recauda, etcétera, y también de los ingresos petroleros. Ese ha venido disminuyendo porque la actividad ha caído, pero se ha venido compensando con recursos del FEIF. En total, hasta ahora, de lo que recibirán las entidades federativas en su conjunto, son 638,000 millones de pesos de participaciones federales, y esto representa un incremento del 2.9% con respecto al mismo periodo del 2019. Y si me permitiera aclarar un asunto, presidente, mucho se ha venido señalando que la Secretaría de Hacienda y el Gobierno federal ha venido disminuyendo las transferencias a las entidades. Nosotros no lo podemos disminuir, y hay dos temas. Primero, esto se hace a través de la Ley de Coordinación Fiscal. La última reforma relevante, aunque ha habido algunas secundarias, fue en el 2007, de tal forma que la estructura, el corazón del pacto fiscal prevaleciente, no es producto de esta administración, es producto de una reforma que se realizó hace 13 años. Y en segundo lugar, la reforma es extraordinariamente precisa en cuanto se transfiere. Tengo aquí la Ley de Coordinación Fiscal, y como pueden ver en su artículo 2, tiene fórmulas específicas matemáticas con sumatorias y con relaciones que determina cuánto va para cada entidad. No hay ningún margen de discrecionalidad entre lo que hace Hacienda. Se sigue específicamente este mecanismo. Pero de todas maneras, sí, que es lo que ustedes están ahora preguntando. Hoy, la Secretaría de Hacienda va a dar a conocer cuánto se le ha entregado a cada estado. Nosotros no debemos. Y también de impuestos, sobre todo de impuestos sobre la renta. Me decía la directora del SAT que en conjunto son alrededor de 70,000 millones de pesos. Pero no estamos cobrando eso, que no se malinterprete, ¿sí? Es para que haya toda la información. O sea, vamos a aclarar bien, porque aprendemos todos cómo se recaudan los ingresos en el gobierno, cómo recauda Hacienda. Desde los años 80 hay una ley de coordinación fiscal donde Hacienda recauda y luego entrega parte de esa recaudación general a los estados mediante una fórmula que incluye población, que incluye pobreza, que incluye lo que aporta cada estado en materia de su producción. Entonces, así se distribuye. Nosotros actuamos en función de esa ley de coordinación fiscal y se entrega de inmediato. No se demora la entrega. Vamos a decir, les llega puntualmente el cheque o la orden de pago a cada estado, y no han disminuido las participaciones
en términos generales a los estados. Ahora con la crisis se utilizó un fondo compensatorio de 70,000 millones. ¿Cuánto exactamente? Sí, tenía casi un poquito menos de 70,000 millones. Se ha utilizado casi la totalidad de ello y de hecho lo potenciamos para asegurarnos que se pudiera cumplir y que sobrara un piquito en caso de que las cosas se compliquen. Bueno, ese fondo compensatorio ya se les entregó. Se les ha venido entregando, sí, claro. No hay ningún adeudo. Ayer dije que era al revés. ¿Por qué? Porque algunos no han entregado lo que tiene que ver con la retención del impuesto sobre la renta, entre otros adeudos. Hay quienes no le han entregado lo que corresponde al ISSSTE, al FOBISSSTE, pero no se trata de eso. Se trata de aclarar, que no digan la Federación no nos está enviando los recursos. Estamos cumpliendo. Todo esto para que la población de esos estados sepa que sí se les están entregando los recursos. Lo que maneja el gobierno federal también se entrega, nada más que ya se decidió entregar ese dinero de manera directa a la gente, sin intermediarios, porque si pasa por muchas instancias, a veces no llega a el beneficiario, se queda en el camino. Hay moches, aparecen carreteras terminadas que nunca las hicieron, y muchas obras así. Entonces, por eso es a todos los adultos mayores del país, su pensión les llega de manera directa, las becas de manera directa, el mantenimiento de las escuelas, que antes pasaba por muchas instancias y no se hacía nada en las escuelas, ahora directo a la sociedad de padres de familia. Todo así. Pero también hay una cosa importante. Esta ley de coordinación fiscal que se aprueba por consenso en aquel entonces, se ha venido reformando para ajustar la fórmula del reparto. El último ajuste o reforma se hizo en el 2007. El último importante, ha tenido cosas menores, pero sí el último. 2007. Y en ese entonces hicieron un acuerdo. El gobierno del Estado de México con el gobierno federal, 2007, y se cambió la fórmula y se consideró también como un factor para recibir las participaciones federales la población, de modo que se beneficia a quienes tienen más población. Este fue uno de los acuerdos. Bueno, cuando se hizo esa reforma, ya ustedes van a hacer la investigación, porque ustedes son mironas y mirones profesionales. Los que están
ahora demandando que se les entreguen más recursos. Algunos de ellos votaron por esa reforma. Hay hasta gobernadores de los actuales que eran legisladores que votaron, nada más que ya se les olvidó. Votaron por la distribución de los recursos. Partidos políticos completos, como era antes, todos. Entonces, no se vale que quieran engañar a la gente. Si se requiere una nueva reforma, pues tendría que buscarse un consenso, porque si el gobernador de Nuevo León dice: yo tengo derecho a recibir más, pues va a haber que quitarle no, lo que quieren es que se le quite a Chiapas o a Oaxaca, ¿no? Porque, o a Guerrero, porque mucho del argumento es además muy inequitativo, muy inhumano. Es decir, si nosotros aportamos más, si somos los que más aportamos, ¿sí?, en la economía, pues debemos de recibir más. Y hay otro argumento, es darle más al que más lo necesita, darle más a los pobres. ¿O queremos un país inequitativo? Entonces, es muy interesante el tema y que se busque el consenso, y si se va a proponer una reforma constitucional, que el Congreso resuelva. Desde luego, también si se va a proponer en la reforma quitarle recursos al gobierno federal, pues no lo vamos a permitir. Pues ¿cómo? Si ahora, como nunca, la gente está recibiendo apoyos del gobierno federal de manera directa, cuando se habían entregado 11 millones de becas para estudiantes de familias pobres, cuando se había entregado pensión a todos los adultos mayores, cuando se había apoyado con casi 1 millón de pensiones a niñas y a niños con discapacidad. ¿Saben ustedes que un partido conservador votó en la Cámara de Diputados en contra de que se convirtieran en derechos la pensión a los adultos mayores? Votó en contra de la pensión a los adultos mayores. Entonces, ¿cómo les vamos a dejar los recursos a ellos? Pues van a seguir, como siempre, apoyando a los de arriba, apoyando a las grandes corporaciones. Si el presupuesto es público, el presupuesto es de todos.
Y nosotros estamos haciendo un esfuerzo también de austeridad, de no permitir la corrupción, y por eso tenemos estos fondos y todos van para la gente. Entonces es muy interesante este tema, que se siga debatiendo, y desde luego que los gobernadores tienen todo el derecho de manifestarse, pero es muy importante esto. Ayer Arturo me informó y pues ya recordé de esta reforma legal del 2007. Fue un acuerdo arriba en la cúpula. Y como era antes, pues se acordaba arriba y vámonos a votar todos. Pero el extremo es que los que votaron entonces, que eran legisladores, ahora son gobernadores. Hay algunos casos. Y los partidos, todos. Entonces, que todo eso se informe, que nos digan por qué votaron esa fórmula y ahora ya no les parece. ¿Por qué cambiaron? Bueno, mi interpretación es de que están usando esto como bandera política electoral, como vienen las elecciones, para que la gente esté inconforme con nosotros, y ellos saquen votos, ¿no? Sus partidos. Pero se me hace, la verdad, muy ramplón. Así es, mis aferrados a un México más justo. Como terminaron de ver el video del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador le mandó otro mensaje a los gobernadores de oposición que quieren más dinero, pero les cerró la boca, dice que no les debe nada. Y también ahí no quedó todo, también el PRI quiere que se defienda al general Cienfuegos con el dinero de los mexicanos, pero el presidente los mandó a volar. Y bueno, amigos, hasta aquí llegamos con otra nota más. Recuerden, si no se han suscrito a mi canal, suscríbase. Es totalmente gratis, no tiene ningún costo. Compartan este video para que siga llegando muchas más personas y formen parte de esta hermosa familia Ferraz TV. Regálenme un like y nos vemos en la siguiente noticia. Su amigo servidor, Noticias del Ferraz TV Internacional, las noticias en caliente. Gracias, buenos días, que tengan un excelente jueves. Nos vemos al rato, cuídense. Suelta la cumbia, Ferraz.